Segundo bloque de Canal Rural Noticias y dialogamos con el economista Agustín Echevarne, precisamente acerca de las perspectivas económicas para el año próximo. Los primeros 2 trimestres van a ser muy difíciles. Sabemos perfectamente que hay 3 o 4 bombas de tiempo que desarmar y que desarmarlos no es fácil y tampoco es gratuito, no es una varita mágica, sino que tenés un costo porque tenés que transparentar un montón de precios que venían subiendo muy por debajo de la inflación, incluyendo el tipo de cambio. Y entonces, al sincerar todas estas variables, lo que es esperable es un salto inflacionario en los próximos 3 meses. Y también es probable que haya hasta que la economía se termina de arreglar, tenés por el otro lado un ajuste fiscal en el lado del gasto del gobierno. Por lo tanto, es lógico que tengas 2 trimestres muy complicados en Argentina, donde hay que acompañar a la gente que va a estar digamos, en situación más complicada, en los sectores más humildes. La situación va a ser difícil. Y yo creo que tenemos que ver como la metáfora que estoy usando es como cruzar la cordillera de los Andes. La cordillera la podemos cruzar por distintos caminos. Lo que está en discusión ahora es cuál de esos caminos es el que se va a usar, si vas a cruzar por Puyehue, si vas a cruzar por Espaillata, pero el resultado final va a ser positivo. Yo confío en que el resultado final va a ser muy positivo, con lo cual, digamos, el problema grande lo tenés en 2 trimestres y después empieza una recuperación fuerte en la segunda mitad del año, probablemente, y si se hacen las reformas estructurales profundas, la gran diferencia es que vas a tener una recuperación sustentable y que no va a ser simplemente una recuperación, sino que vas a tener un crecimiento real de la economía a un ritmo del 6% anual. Echevarne además dijo algo muy importante y es que la necesidad de que lleguen inversiones reales y no inversiones financieras. Si realmente se hacen las reformas, yo creo que van a empezar a venir las inversiones que no vinieron en la época de Macri, que solamente vinieron inversiones financieras. Las inversiones financieras también vienen, ya lo estamos viendo que subieron los precios de las acciones y de los bonos. Pero lo importante es que vengan las inversiones reales. Y también Galperín, que dice que está mirando a la Argentina y que puede llegar a volver. Es decir, ese es el gran cambio en Argentina, que los empresarios vuelvan a confiar en Argentina, que los argentinos volvamos a confiar en Argentina. Argentina tiene los argentinos tenemos 130.000 millones de dólares en efectivo perdiendo plata en los cajones. Perdiendo plata porque el año pasado la inflación americana fue 8,7%. O sea que perdimos ese 8,7%. Este año perdimos el 3,7%, más o menos, que va a tener la inflación sobre esos 130.000 millones de dólares. Es decir, que Argentina está perdiendo por señoriaje entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año. Entonces estamos hablando de cifras muy grandes que se dejan de estar simplemente por falta de confianza. La gente no puede ingresar ese dinero en nuestro país y le convendría hacerlo porque si los bancos fueran seguros, si no tuvieras represión impositiva sobre esos dineros entrarían a los bancos y te generarían un boom de crédito en Argentina. Lograr eso es factible, pero requiere un montón de reformas estructurales, que eso es lo que está en discusión si se va a lograr. Sobre lo que puede ocurrir con la economía y fundamentalmente la inflación, los primeros meses del 2024 también dialogamos con la economista María Castiglioni. Todos esperamos, y el propio Milei lo aclaró, que en diciembre y el primer trimestre sobre todo sean meses de muy alta inflación, pero tratando de acotarla en la medida de lo posible, sobre todo generando un cambio positivo de expectativas, pero de vuelta, tomando medidas concretas para que esas expectativas sean validadas en la realidad, ¿no? Milei dijo que no va a haber lugar para el gradualismo, que todas las medidas que haya que tomar serán de shock, por lo menos en esta primera etapa. ¿Imaginás cuánto tiempo de esta situación crítica, recién mencionabas, con una inflación alta, algunos están hablando más del 20% o el 20% mensual? ¿Cómo imaginás ese periodo y cuánto crees que puede llegar a durar? Bueno, yo creo que no hay todavía una respuesta clara, porque va a depender muchísimo de las medidas concretas que vayan anunciando, de la credibilidad que vayan generando, obviamente. Y esto es un timing que obviamente el orden de los factores va a alterar el producto, cómo se vayan resolviendo los principales problemas de cortísimo plazo, si bien probablemente
se anuncien todas juntas, se presente un paquete de medidas concretas y un gran paquete de medidas al Congreso, ¿no? Pero se van a ir resolviendo, digamos, con un cierto orden. Probablemente, como decía recién, tengamos un diciembre de muy alta inflación, porque además hay muchos precios que están ya ahora a fines de noviembre, pero también en diciembre listos para tener fuertes remarcaciones que han sido prácticamente congelados en los últimos 2-3 meses, que obviamente tienen que acomodarse. Ni hablar el tema del cronograma de aumento de tarifas de transporte, por lo menos en el AMBA, que se congeló, que ya venía muy atrasado a pesar de esos aumentos mensuales que venía teniendo, es decir, una cantidad de precios que el gobierno contuvo, ¿no? Más allá del efecto que pueda haber con el acomodamiento del tipo de cambio a un valor un poco más competitivo, más aceptable, que tenga más lógica, ¿no? Por eso es importante el aspecto monetario también para acotar el incremento, pero te decía, probablemente 2 dígitos mensuales de inflación seguro vamos a tener en el primer trimestre del año. María Castiglioni también hace referencia a 2 promesas de Milei, la eliminación del cepo cambiario y la dolarización, y aseguró que ambas medidas llevarían un tiempo poder implementarlas. La liberación absoluta de todas las restricciones cambiarias va a llevar tiempo, lo dijo el propio Milei, creo que en ese sentido es más cauto y de alguna manera un poco más moderado como presidente electo, que en lo que fue en la campaña. Y esto es algo inédito, ¿no? Ganó un presidente que anunció o que tenía en el símbolo la motosierra, ¿no? De ir a un ajuste y un cambio muy fuerte de la economía argentina, y eso le permitió tener 30% de los votos en las PASO y en la primera vuelta. Luego suavizó parcialmente su discurso para ganar ampliamente el balotaje, y ahora, como presidente electo, tuvo unos primeros discursos por lo menos un poco más moderados, siempre con una mirada de una apertura de la economía, de ir a un país con mayor libertad de precios, un Estado más chico, superavitario, que eso no ha cambiado, pero sí más moderado en cuanto al timing. En ese sentido creo que es positivo, porque la transición con un contexto de alta pobreza es muy relevante, ¿no? De hecho, ha planteado sostener la ayuda social. Seguramente lo que va a cambiar es el enfoque y quiénes administran esa ayuda social, y también el modo de esa ayuda social, probablemente sea lo que es seguro de desempleo, pero con mucha cautela. Y todo este proceso que él está planteando en lo monetario, en el corto plazo no implica, o por lo menos parecería que no va a ir hacia una dolarización inmediata, sino que lo plantea como algo una vez que se hayan corregido los desequilibrios macroeconómicos. Y en ese sentido, sí, lo que plantea es empezar a permitir transacciones en otras monedas, que seguramente llevará, hay que ver si en el paquete inicial, la necesidad de modificar el Código Civil. Momento de conocer cómo cerraron las monedas, el tipo de cambio. Observamos, euro y real no tuvieron cambios. El euro 383 para la compra, 401 para la venta. Real brasileño 70,60 comprador, 78,60 vendedor. Dólar Banco Nación alza, 355 para la compra, 373 para la venta. Divisa Banco Nación, 356,60 comprador, 357,60 vendedor. Dólar decreto 549, cayó 641,39 centavos fue el cierre. A esa cotización le restamos derechos de exportación. Trigo maíz 12% aplicado, 564,45. 33 para la soja, quedan 429,75. 31% sus derivados, 442,55. Derivados de girasol, harina de trigo 7%, 596,50. Carne 9%, 583,65. Por último, tipo de cambio alternativo, el dólar MEP al alza, 972,75, contado con liquidación cayó, 925,18. El dólar blue también cayó, 995 pesos. La expectativa en torno a que el presidente electo Javier Milei pueda cambiar cuestiones de la República Argentina. Quédese, se lo contamos luego de la pausa.